Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos y amigas? Los saluda su amigo José Juan Núñez de la compañía Consultores Especializados. Muy gustoso de recibirlos esta tarde en nuestro webinar Prevención y Manejo de Conflictos para Supervisores, Mandos Medios. Antes de arrancar, me gustaría darles una pequeña introducción de la razón por la cual decidimos crear este material. Y esto viene de hace algún tiempo en una entrevista con algunos gerentes de unas maquiladoras que estaban interesados en unos talleres para desarrollo de supervisores. Me comentaban una problemática que ellos sostenían. Ellos siendo gerentes a nivel staff, nivel senior, resultaba que los supervisores o los mandos medios, quienes reportaban para ellos, típicamente les llevaban problemas que a su criterio podían haber resuelto ellos directamente con los operadores en el piso de producción. Me comentaba uno de los gerentes, no es posible que venga un operador a buscarme y decirme que tiene un problema porque no le quieren reconocer sus vacaciones o porque su día de permiso o su nómina no resultó completa. Diversas situaciones. Él comentaba, el gerente comentaba a esta persona, que le parecía que los supervisores deberían tener cierto nivel de resolución de conflictos, cierto nivel de negociación de conflictos para evitar que estos escalaran en problemas mayores y que llegaran a oídos o que tuviera que manejarlo personal que debería estar más involucrado en lo que son estrategias a largo plazo, presupuestos y cuestiones así a nivel gerencial. Y coincido completamente con ellos. La razón por la que creamos este módulo de resolución o prevención, mejor dicho, prevención y manejo de conflictos, precisamente es para habilitar a mandos medios y a gerentes también y a otro tipo de líderes para poder resolver problemas cuando aún son manejables y evitar que estos escalen de tal manera en que se vuelvan una situación incluso de riesgo para las operaciones. Y una parte que me encanta mucho de este material también es que es perfectamente aplicable también para nuestra vida personal. Lo que vamos a ver la próxima hora aplica también al terreno personal. ¿Quién no ha tenido algún conflicto con algún familiar, hijos, sobrinos, primos, familiar o amigos y que desearíamos tener las herramientas para poder acabar con ese conflicto o para poder entender en primera instancia qué lo originó? Muchas veces hay conflictos inclusive generacionales en las familias que ni siquiera sabemos cómo se iniciaron y que por lo tanto desconocemos las herramientas necesarias para poder solucionarlos. Entonces, vamos a arrancar con esta presentación para ustedes y la idea es que tengamos revisión con ustedes. Cualquier comentario, duda que tengan por salvar tiempo y poder optimizar al máximo la duración de este webinar, por favor háganlo en el chat. Tenemos aquí a Santiago enfrente de mí manejando el chat con todos ustedes. Pueden chatear con él, pueden mandarle comentarios, preguntas. Este material va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Busquen a Con Spray en YouTube y ahí va a estar este material por si quieren revisarlo en cualquier momento. Y cualquier duda que tengan o comentario la vamos a direccionar vía chat y por correo electrónico mandaríamos comentarios o la información que ustedes requieran o soliciten. Así pues comenzamos con la información. Y como comentábamos hace rato, en casa, con las familias, en el trabajo, en todas partes los conflictos invaden nuestras relaciones, sean personales, sean profesionales. El conflicto es de alguna manera inevitable en cierto sentido. De una u otra manera, con alguna persona vamos a tener un conflicto alguna vez. Y como líderes debemos aprender técnicas para poder prevenir en lo posible el surgimiento de y si se llega a producir, cuando se produzca, manejarlo de la mejor manera. Esto es realmente indispensable. Cuando tenemos una situación de que somos líderes y necesitamos sacar el mejor provecho de nuestros equipos de trabajo, pues debemos convertirnos en una persona que pueda contener los conflictos a la mínima expresión posible y en caso de que ocurran, utilizarlos a nuestro favor para robustecer aún más a nuestro equipo. Vamos a ver más adelante algunas técnicas para que esto ocurra, pero la idea general es que una vez que un conflicto ocurra, puede ser utilizado para mejorar nuestras relaciones y para mejorar la relación completa integralmente en el equipo de trabajo. El año antepasado y pasado estuvimos involucrados en la implementación de la norma, con la NOM 035 para México, el Secretario del Trabajo aquí en México. La norma 035 habla de prevención y manejo de factores psicosociales.
Y esto nos llevó a una serie de encuestas con el personal de las plantas, el grueso de las plantas en algún par de ellas y algunas personas seleccionadas en otras. Pero lo interesante de esto es que gran parte de las, si no quejas, observaciones del personal entrevistado se derivaba de problemas de manejo de conflictos con los mandos medios o con los líderes en general. Y cuando analizábamos la razón por la cual las personas tenían los conflictos, muchas veces encontrábamos que era una simple cuestión de percepción. El operador, por ejemplo, manejaba o esgrimía en un caso que recuerdo ahora mismo, que su supervisor le negaba vacaciones cuando las solicitaba, pero que sí le daba vacaciones a Pedrito, a Juanito, a Santiago, a la persona que les pidiera menos a él. La percepción del empleado es que había un favoritismo hacia otras personas menos a él. Insisto, una percepción. Entrevistando para ahondar un poquito más y ofrecer soluciones para la empresa en cuestión, entrevistamos varias personas, vimos, investigamos la situación y encontramos que tanto Juanito, Pedrito, Santiago, en el equipo de trabajo de este supervisor, eran individuos que típicamente se prestaban a colaborar en tiempos extras, se prestaban a dar más de sí mismos, daban la milla extra, mientras que la persona que se quejaba, según investigaciones, era la persona que simplemente hacía lo que se le pedía que hiciera y nada más. Ante la ley, sin embargo, esta persona tenía toda la libertad y el derecho de tener vacaciones, pero muchas veces me comentaba el supervisor, esta persona llegaba a solicitarle vacaciones con un día de anticipación. Mañana requiero vacaciones y si no, va a haber un problema mayor. ¿A dónde vamos con todo esto? El supervisor puede manejar adecuadamente los conflictos cuando son pequeños y evitar que crezcan si tiene una buena comunicación con sus subordinados. Yo lo veo de esta manera. Saben que hay diferentes tipos de fuegos y diferentes tipos de extintor para el tipo de fuego. Una persona que no sepa manejar conflictos o no sepa controlar los conflictos se va a asemejar a una persona que no conoce el tipo de extintor y el tipo de fuego y va a querer apagar un fuego eléctrico con un extintor que se utiliza para un fuego de basura en general. Va a ser peor el problema. Para el fuego eléctrico hay un tipo especial de extintor, así como para el fuego de cocina también. Si ustedes intentan apagar aceite ardiendo con agua, el problema va a ser mucho mayor. Una persona sin la preparación adecuada de manejo de conflictos es similar a echarle agua a un fuego eléctrico o echarle agua al aceite. Solamente va a hacerlo peor todavía. De ahí la importancia de aprender técnicas para prevenir y, en su caso, controlar de mejor manera los conflictos que pudiera haber en el equipo. Y eso nos lleva a la siguiente frase, que me encanta, esta frase que dice, el buen manejo de conflictos empieza cuando aún no hay un conflicto que manejar. Prevención es vida. Ahí vamos a hablar brevemente en unas diapositivas más con respecto a lo que es manejo del cambio, change management, que es una metodología acuñada por General Electric o patentada por General Electric, pero que nos habla de la necesidad de vender adecuadamente las ideas para que esas tengan aceptación. En muchos de los casos de conflictos conocidos, se debe a que las personas o no fueron informadas de algún cambio, de alguna política o procedimiento, y se sienten directamente afectadas por la misma y por lo tanto sienten que su opinión está siendo no considerada y justamente sienten que debió informárseles más al respecto o pedirles su consentimiento para hacer los cambios. Entonces, si queremos empezar por prevenir los conflictos, necesitamos prepararnos, crear estrategias de comunicación y estrategias de manejo del cambio para evitar que alguno de estos cambios en la política, cambios en los planes, afecten directamente a personas o al menos ellos tengan la percepción de que se les está haciendo afectados. Es una parte muy, muy importante. 2 de cada 3 problemas de desempeño de los empleados, según alguna investigación con recursos humanos, se puede atribuir a conflictos interpersonales no resueltos. Cuando hay 2 personas que están en conflicto, muy frecuentemente los equipos toman parte en esto, toman algún partido y hace que un problema que pudiera ser mínimo entre 2 personas escale a niveles grupales, departamentales, incluso organizacionales. Entonces es necesario que tengamos control sobre ello para poder corregirlos cuando aún son problemas interpersonales.
El líder promedio, supervisor o gerente, gasta algo así como el 40% de su tiempo abordando conflictos en el lugar de trabajo, paliando conflictos. Tengo por ahí una hermana que es enfermera industrial. Ella se trabaja en una maquiladora aquí en Reynosa, donde estamos haciendo hoy este webinar. Y me comenta que gran parte de su tiempo en su enfermería, donde ella trabaja, se debe o se gasta en escuchar a las personas que van a quejarse. Muchos de los problemas son problemas psicosomáticos, estrés, conflictos, que pueden resolverse con una simple conversación. Me dice, muchas veces tengo que comportarme como una mediadora, como negociadora, porque dos personas en producción no pudieron ponerse de acuerdo. Una de ellas incluso se siente mal, se le sube la presión y viene a mi enfermería solamente buscando que alguien la escuche. Una vez que alguien la escucha, la persona razona mejor las cosas y puede volver a resolver el conflicto que originalmente se dio. Entonces, qué importante es entonces el que el líder tenga la experiencia para poder mediar, negociar y evitar que los problemas escalen, porque las empresas pierden una cantidad increíble de recursos y un muy valioso que es el tiempo. Ese tiempo que perdemos peleando en conflictos o tratando de resolver conflictos se traduce en pérdida de oportunidades, productividad y ganancias completas para la empresa. Al trabajar para resolver esos conflictos, reducir su mínima expresión al nivel más básico posible, los líderes pueden dedicarse a mejorar, por supuesto, el rendimiento general y los resultados. Si entre la audiencia hay supervisores de producción o personas de RH en estos momentos, pues recordaremos que las responsabilidades del supervisor actual ya no se parecen mucho a las responsabilidades de cuando Santiago, aquí presente, y yo empezamos a trabajar en maquiladoras hace unos 20 y tantos años. Hace muchos años, cuando trabajábamos como supervisores, se nos exigía un número, básicamente, y ese número se podía conseguir a como diera el lugar. Hoy en día, afortunadamente, la evolución de las organizaciones, la evolución, los cambios en la propia sociedad, demandan líderes que sean capaces de negociar y lograr una estabilidad emocional en el equipo de trabajo. Hemos aprendido que un equipo emocionalmente estable es capaz de dar mejores resultados y que si tenemos estos equipos bien direccionados, motivados, libres de conflictos o al menos conflictos negociados, pues el líder, el supervisor o el gerente se puede dedicar a ver el largo plazo. Recordemos que la palabra supervisor proviene de raíces latinas, significa mirar de lejos, mirar desde arriba o mirar desde lejos. Eso significa que el supervisor debería estar no resolviendo conflictos diarios, que si fulanito vio mal a fulanita o fulanito le faltó el respeto a sutanito, más bien debería estar administrando recursos y viendo la estrategia a largo plazo para mejorar la productividad de su área asignada. Por eso la importancia y la necesidad de manejar los conflictos al nivel más básico posible. En tal sentido, acuñamos o vemos el concepto de estrategias de prevención y manejo de conflicto. ¿Qué son estas? Son estrategias ocupadas por los líderes para prevenir una escalada de tensiones. Es decir, que las tensiones, los conflictos, escalen más allá del nivel manejable entre los propios involucrados o su líder inmediato, y a la vez transformar las confrontaciones en relaciones de colaboración y confianza. Con una debida técnica podemos cambiar los conflictos en oportunidades para que el propio equipo se cohesione más adecuadamente o el equipo comprenda la posición de cada uno de los integrantes y de esta manera limpiar los malos resentimientos y lograr establecer un nuevo panorama de trabajo para todos juntos. La idea es que esta confianza y esta colaboración produzca una convivencia productiva, pacífica y justa. Esto es básicamente lo que esperamos de un sistema o una estrategia para prevención y manejo del conflicto. ¿Qué son los conflictos? Para empezar, vamos a denotar qué es un conflicto. Son aquellas situaciones en las cuales varias personas, dos o más, tienen intereses diferentes, puntos de vista diferentes o incluso formas diferentes de afrontarlas. En tal sentido, un conflicto puede ser grandísimo para una persona o mínimo para otra.
Desafortunadamente, los conflictos dependen mucho de la percepción de las personas dentro y de la preparación de estas personas dentro del conflicto. Si es una persona que tiene, digamos, algún entendimiento de lo que es inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es el manejo propio de las emociones y el entendimiento de las emociones de los demás. Si tienes preparación en inteligencia emocional o eres coach o algo por el estilo, pues típicamente los conflictos son bien razonados y antes de entrar o abordar un conflicto pensamos las repercusiones y cómo podemos manejarlo a nivel mínimo para evitar que éste escale. Desafortunadamente no podemos esperar que todas las personas entiendan o tengan un coeficiente alto de inteligencia emocional o que tengan conocimiento de coach o algo por el estilo. Entonces, pues tenemos situaciones en las que las personas tienen puntos de vista distintos y de acuerdo a ese punto de vista, pues es como reaccionan. Sin embargo, como comentábamos, los conflictos son saludables, son naturales y necesarios para el crecimiento tanto de los individuos como del equipo en el que se desempeñan. Y se deben y son importantes que hay o que se manifiesten porque consideran los diferentes puntos de vista y las acciones que se deben tomar para resolver un problema. Muchas veces un conflicto callado puede escalar en un conflicto mucho más grave en el futuro si no tenemos las herramientas para poder afrontarlo cuando aún es pequeño. Si tú como supervisor o como líder estás diciendo ahora mismo, yo nunca he tenido ningún conflicto con mi equipo, mi pregunta es, ¿hay la suficiente confianza y atmósfera de comunicación como para que todos los elementos puedan expresar sus conflictos de manera abierta y libre? Es atípico, completamente atípico, que un equipo de trabajo que sea efectivo, que tenga tiempo trabajando, no presente ningún conflicto o haya presentado algún conflicto en algún momento, porque somos seres humanos y de alguna manera, en algún momento, alguien debió haber tenido un punto de vista distinto. A veces, como tenemos liderazgos demasiado autócratas o demandantes, los conflictos aparentemente en la superficie tienden a desaparecer, pero muy en el fondo los individuos tienden a almacenarlos creando resentimientos internos y ante la falta de confianza para poder expresarlos, tienden a guardarlo. La psicología dice y la medicina dice que los conflictos mal abordados y guardados pueden crear resentimientos que eventualmente incluso pueden detonar problemas de salud. Gastritis, dolores de cabeza, problemas emocionales se derivan de conflictos mal manejados o conflictos callados que a la larga afectan emocional y psicológica, emocionalmente y físicamente a las personas. Y como comentábamos, los conflictos muchas veces son cuestiones de percepción. En pantalla la frase dice, solo porque tú tengas razón, no quiere decir que yo esté equivocado. ¿En qué contexto decimos esto? Vean la siguiente figura. La siguiente figura describe a dos personas paradas enfrente de pues puede ser un 6 o puede ser un 9. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene la razón? Si ustedes empiezan a comentar, bueno, está más achatado de abajo, entonces parece un 6, pero de arriba parece un 9. Los dos tienen razón. Para uno es un 9, para otro es un 6. Los dos están en lo correcto. ¿Qué es lo que debería ocurrir para que uno de los dos tuviera la razón y el otro comprobara que está equivocado? Estándares, parámetros. Si ese 6 o ese 9 tuvieran una señal o tuvieran una referencia externa, pudiéramos saber si es un 6 o es un 9. Así de sencillo. Y dirán ustedes, ¿qué ejemplo más tonto? Sin embargo, si lo vemos así, muchos conflictos que encontramos a diario con nuestros subalternos, incluso con nuestras parejas o con nuestra familia, se derivan a la falta de estándares o la falta de información referencial. Porque cada uno de los contendientes, en este caso, personas dentro del conflicto, pues tienen la razón a su modo. Si enseguida de este 6 hubiera una estaca colocada en el suelo o una raya debajo de este número, sabríamos inmediatamente que uno de los dos tiene la razón. Mientras esa estaca, mientras esa línea, mientras ese estándar no exista, ambos tienen la razón y ambos están equivocados. Y eso lo hace completamente válido para los dos. Entonces, primer tip, si queremos evitar conflictos con nuestros subalternos, debemos definir estándares, porque de otra manera, el empleado incluso que esté cometiendo una falta podría argumentar rápidamente de que no hay ningún reglamento que le impida hacer eso. Les pongo un ejemplo práctico sobre esto. Me ocurrió una vez en una planta en la que trabajaba. Iba yo caminando por el pasillo y una persona de mi equipo de trabajo
Iba caminando delante de mí y de pronto, para mi sorpresa y para mi completo desagrado, y quiero decirlo hasta repugnancia, la persona escupe en el piso, en el pasillo. Va caminando y de pronto venía de cafetería y algo pasa y de pronto escupe en el piso. Yo inmediatamente lo veo, lo alcanzo y le digo, oye, eso que hiciste no es correcto. La persona voltea, me mira y dice, Inge, ¿dónde dice que no se puede escupir? El sentido común y la higiene dicen que no puedes escupir, pero el sentido común y la higiene, para empezar, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y la higiene, pues depende de muchas cosas. La persona, desafortunadamente, tenía razón. Si no hay un parámetro, si no hay un estándar, las personas tienen razón en lo que digan y todos pueden aducir de que tenían razón en lo que estaban haciendo. ¿Qué hicimos a partir de eso? Pusimos un letrero en los pasillos que decía, se prohíbe escupir en los pasillos, como en muchas plantas, muchas empresas lo pueden ver. Se preguntarán, ¿por qué ponen eso en los pasillos de que no se permite escupir? Porque hay personas que por educación, por costumbre, probablemente les parece apropiado y adecuado escupir en cualquier lugar. Entonces, si queremos evitar conflictos con el equipo de trabajo, debemos definir estándares que reglamenten y que digan qué es para mí un 6, qué es para ti un 9, y evitar esta clase de problemas de percepción. La siguiente pregunta es muy válida y es algo que realmente a veces no lo podemos distinguir. Habemos personas que son muy confrontacionales. Habemos personas, y a veces he visto, por ejemplo, personas que se enganchan o se lían a golpes en la calle manejando porque a alguien se le cerró el paso o porque alguien frenó en el lugar equivocado y casi me estampo. Y habemos personas más pacíficas que decimos, bueno, no pasó nada, pues vete, no hay ningún problema. A veces la falta de asertividad hace que tomemos decisiones que para otros pueden resultar inapropiadas y para otros apropiadas, depende de la circunstancia. La pregunta básica aquí es, ¿cómo sé cuándo debo entrar en conflicto? Vamos a llegar a ello en las siguientes diapositivas. Y también vamos a decir lo siguiente, muchas veces como supervisores, como líderes, elegimos el no hacer nada. Digamos, hay una situación en piso de producción, hay una situación con mis subalternos, y es una situación enojosa. Siempre es difícil, y es una de las tareas más difíciles de todos los líderes, el hacer frente a situaciones incómodas. Alguien me faltó al respeto, alguien le faltó al respeto a alguien, y yo pues no quiero llamar la atención porque la persona es muy emocional, hombre. O porque yo sé que José Juan está pasando por un problema emocional muy fuerte, y cómo le voy a decir, se me va a agüitar todo si le llamo la atención. Entonces lo dejo pasar, dejo que siga con su actitud irreverente y respetuosa con sus compañeros, incluso contigo. Resulta muy común ver que los líderes evitamos simplemente estas situaciones por no alterar o por no confrontar algunas situaciones. Sin embargo, el dejar hacer, dejar pasar, no es una buena estrategia porque a veces algo que pudiera ser una simple llamada de atención o una aclaración sobre qué quisiste decir con ese comentario, Santiago, por decir algo, puede ser que en el futuro Santiago diga, no, pues no le incomoda que le diga eso, lo voy a seguir haciendo. Y cada vez más frío, sé que no, Santiago es un alma de Dios, es un pan, pero pues puede ocurrir que diga, pues si no le molestó la primera vez, ¿por qué le va a molestar la segunda vez, verdad? Entonces es importante que tengamos una estrategia y entender cuándo debemos hacer frente a un conflicto. No hay problema por entrar en un conflicto, ni se nos va a castigar por ello. Cuando deseamos mantener la fiesta en paz, cuando no deseamos gastar, yo lo llamo nuestro capital político, llamando la atención a las personas, a veces perdemos más a largo plazo porque perdemos la autoridad y porque también perdemos el enfoque o las personas pierden el enfoque sobre lo que es válido o lo que no es. ¿Cuándo debo entrar en conflicto? Primero, cuando la intención de entrar en conflicto es mejorar la situación. Usted o tú debes entrar en conflicto cuando lo que quieres hacer es mejorar la situación. Si lo único que intentas es reparar tu ego herido, es hacerle saber a la persona que cometió un error porque no te gustó cómo te habló, pero en realidad no quieres mejorar la situación, solamente hacer valer tu punto de vista, sería un error entrar en conflicto. ¿Por qué? Precisamente porque tu ego está herido. No estás buscando mejorar el sistema, no estás buscando mejorar la situación, sino más bien que te paguen por lo que te hicieron. Y de esa manera puede ser que tomes decisiones apresuradas y que faltes al respeto o que hagas que el problema escale a niveles diversos, a niveles mayores. Le estaréis echando un balde de agua a un perol de aceite hirviendo
y no quiero que veas los resultados que ocurran cuando eso pasa. Entonces, debes entrar en conflicto. Una batalla que debes librar es cuando tu intención real sea mejorar la situación por el bien personal, el bien de la contraparte o el bien del equipo de trabajo. Siguiente, cuando el tema es importante. Si el asunto no es tan importante, debes dejarlo ir. Una persona que típicamente no te llega tarde, no tiene un retardo siquiera, de pronto te llega tarde un día. Tal vez sea algo que por el bien de la situación dejes pasar. Si tienes cosas más importantes que hacer, déjalo pasar. A menos que haya un reglamento que diga que ni un solo retardo es aceptable y no está en tu potestad, no está en tu responsabilidad el dejar pasar la situación. Pero si es algo pequeño, con poca importancia, deberías dejarlo pasar sin entrar en conflicto, sin hacer más grande el problema. Impacto del conflicto. Recordemos que una serie de problemas menores puede indicar un problema mayor. En algunas áreas, en algunas empresas, llegar un minuto tarde no es cuestión de vida o muerte. La empresa puede sobrevivir si José Juan llega media hora tarde a su oficina. Después de todo, no es tan importante aquí donde está. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si José Juan empieza a llegar media hora tarde todos los días y empieza a afectar al resto del equipo en su agenda o no llega para poder abrir la oficina a tiempo cada mañana? Eso ya es un problema mayor. Así que una serie de problemas menores puede indicar un problema mayor. Por lo tanto, debes afrontarlo cuando proyectas que ese pequeño problema menor puede impactar grandemente al desempeño del equipo o a tu desempeño personal. Y por último, debemos entrar en conflicto cuando vemos potencial del cambio. Si ves que la situación se deriva de que José Juan es muy enojón y nada lo va a cambiar, pues caray, a menos que tú seas el papá de José Juan o la esposa de José Juan, pues a lo mejor te conviene entrar en conflicto. Si el problema es que la personalidad de alguien causa un conflicto, hay otros niveles u otras cosas que deberías lograr. A menos que seas psicólogo, seas coach o seas familiar de esta persona, deberías entrar en conflicto. Si el problema es la personalidad de alguien, lo más adecuado es que escales el problema hacia otra instancia para que trabajen con él. Tú no eres un psicólogo y quizás los problemas de personalidad no sea algo que tú deberías abordar, porque es muy difícil que la persona cambie. Así que deberíamos evitar entrar en conflictos si la situación es que tiene una personalidad difícil o es muy problemático. Ahora, una de las mejores maneras de poder graduar qué tan grande es un conflicto también radica en qué tanto afecta algún métrico personal, profesional y del equipo o también personal en tu propia persona, quiero decir. Es decir, cuando no tenemos métricos adecuados en muchas áreas, las personas empiezan a trabajar a su libre albedrío y pudiera ser que no cumplan con algunas expectativas. La pregunta para ti como líder es, ¿esas expectativas eran claras para la persona en primera instancia? Una persona que a lo mejor no cumple con un ritmo de producción o con un rate de producción, pero no sabía cuál era su meta, probablemente él piense que lo está haciendo de la mejor manera posible. O quizás cuando le digan que venga a trabajar mañana, sábado, por ejemplo, tiempo extra, y él diga que no, tal vez le hayan dicho que el tiempo es opcional. Y tiene razón. Pero hay una regla en el equipo de trabajo que dice que todo el mundo deberá quedarse al menos 9 horas por semana, un día por semana cuando el equipo lo requiera. La pregunta es, ¿qué métrico, qué objetivo está infringiendo esa persona y por qué debe considerarse como un conflicto? Muchos de los conflictos, insisto, se deben a la percepción. Y las percepciones muchas veces del supervisor o del líder no son compartidas por las percepciones de los subordinados. Así que, como decía una antigua manager de recursos humanos que alguna vez conocí, me decía frecuentemente, José Juan, en guerra avisada no mueren inocentes. Si queremos evitar conflictos, debemos tener métricos claros y bien comunicados a todos. Y todo el mundo debe conocer el impacto de la falla de ese métrico y las repercusiones que pudiera haber si es que ese métrico no se cumple en forma adecuada. Y de esa manera podemos también evitar conflictos a tener una comunicación clara con todos los subordinados. Entonces resulta fundamental que tu equipo de trabajo esté actuando de manera eficiente, integralmente. Por eso es necesario que un líder motive, proteja y cree el ambiente necesario para que su gente se sienta respaldada. Si tú eres ese líder y logras
que se te dé respeto, credibilidad y logres el compromiso de tu equipo de trabajo, cuando hay algún conflicto, se va a resolver más fácilmente. Recuerdo en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos tipos de líderes en toda mi vida profesional, que arrancó ya por el año del 88. Las veces que he tenido la oportunidad de resolver conflictos más fácilmente ha sido porque mi líder ha trabajado aún antes de que el conflicto existiera. Allí nació la frase que acuñamos al principio de esta ponencia. Estos líderes que resolvían conflictos o evitaban conflictos era porque, aun cuando no lo sabía, mantenían una comunicación abierta, tenían estrategia de comunicar adecuadamente las metas y solían hablar de las repercusiones positivas y negativas de alcanzar esas metas. Y se preocupaban por las personas. Las personas no querían entrar en conflicto con algunos líderes porque sabían que esa persona lo respaldaba siempre, tenían el respeto de él, sentían que tenían una credibilidad con ellos y no deseaban perderla. Entonces, no querían entrar en conflicto. La mejor manera de evitar un conflicto es preparándonos para cuando éste exista en algún momento de la relación de trabajo. El líder entonces debe hacerse preguntas tales como: ¿qué consecuencias ha traído el surgimiento de esta situación? ¿Ha sido útil esta situación de conflicto? Recordemos que aunque nos parezca un conflicto negativo, en realidad es algo positivo para el equipo. La pregunta es: ¿podemos alcanzar a ver beneficio de esta relación? ¿Qué ganamos con esta situación de conflicto? Y por lo tanto también, ¿qué puedo hacer para evitar que se presente en el futuro? Después de que tenemos un conflicto, el líder debe sentarse y reflexionar sobre lo que aprendió, sobre qué le trajo al equipo esta situación y sobre todo también qué puedo hacer para evitar esto en el futuro. Y este plan, esta estrategia debe ser parte del portafolio de herramientas que el líder debe tener. Siempre debe estar reflexionando sobre lo que aprendimos y cómo hacer para aplicar herramientas para evitar que esto ocurra la siguiente vez. Los conflictos bien manejados son comprobablemente, todos los que hemos pasado por un nivel de liderazgo, sabemos que son una fuente de aprendizajes y también nuevas posibilidades. Hay equipos que se vuelven más competitivos, más fuertes, si se manejan adecuadamente los conflictos. Si no se manejan adecuadamente, un conflicto que pudiera ser manejable a nivel básico puede escalar a tal grado que el equipo se disuelva o que se vuelva no funcional y que tenga que deshacerse para volver a formar otro más. El conflicto, pues, como comentábamos, es un rasgo inevitable y necesario de todas las relaciones. E insisto, todas las relaciones. Hablamos de las relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones de trabajo. El conflicto es algo que va a estar ahí y que necesitamos manejarlo de manera adecuada. ¿Cómo lo podemos manejar de manera adecuada entonces? Algunas herramientas. Herramienta número 1, manejo del cambio. Change management, manejo o administración del cambio. En este sentido, General Electric dice, cuando lo acuñó, cuando patentaron esta metodología o esta técnica, dice que el 100% de los cambios que en su organización General Electric aprobó como satisfactorios o como exitosos, el 100% de los cambios exitosos tenían un buen respaldo técnico. Es decir, eran productos funcionales, productos que se podían vender, etcétera. Tenían un buen respaldo técnico y por lo tanto fueron exitosos. Pero el 85% por lo menos de los cambios que no fueron exitosos, es decir, no funcionaron, no se implementaron por General Electric, también tenían un buen respaldo técnico. Es decir, eran ideas muy buenas técnicamente, pero no fueron aprobadas en forma exitosa o implementadas en forma exitosa. Se preguntarán ustedes qué fue lo que falló si la parte técnica era tan buena. La respuesta de General Electric es la aceptación de la idea. General Electric acuña una fórmula que dice que la eficacia de una idea nueva, la eficacia y la implementación de una idea nueva es igual a la calidad de la idea, es decir, la parte técnica de la idea multiplicada por la aceptación. Es decir, si tienes una idea que es muy buena y la quieres implementar en tu equipo y es muy buena técnicamente, tiene un 100 de viabilidad técnica, pero su aceptabilidad es 0, si multiplicas 100 por 0 te va a dar un 0. La idea no va a funcionar. Debemos entonces como líderes manejar o aprender técnicas para poder manejar el cambio, vender la idea del cambio.
Si esto no se hace, habrá personas que sientan que esa idea no es para mí y van a estar resistentes y van a crear conflictos. ¿Quieres implementar un nuevo método de trabajo en tu área de producción? Necesitas convencer a la gente, convencerla de los beneficios de este cambio antes de implementarla para evitar que esto escale y se convierta en un problema que ni siquiera tenías en primera instancia. Primera herramienta, manejo del cambio. Segunda herramienta, negociación. ¿Qué es una negociación? Una negociación es un ejercicio en el cual dos partes en conflicto de manera voluntaria deciden sentarse en una mesa y platicar de qué ofrezco yo y qué ofreces tú para poder resolver esta situación. Negociación. Dos partes en conflicto de manera voluntaria. Siguiente, mediación. La mediación requiere una tercera persona en cuestión. Las personas en conflicto, las partes en conflicto, no fueron capaces ni siquiera de acercarse a la mesa de discusión o decidieron abortar porque no pueden llegar a ninguna conclusión. Recurren a una tercera persona que típicamente tiene calidad moral para ellos. Y esta persona con calidad moral se encarga no de decidir, sino de facilitar la comunicación entre las partes, hacer mediador solamente. Cuarta herramienta, arbitraje. Comunicamos el cambio, no funcionó, negociamos, tratamos, no funcionó, la mediación tampoco funcionó. Nos vamos pues a un arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? Un juez, un árbitro con un libro en la mano, con un reglamento en la mano, dice, tú tienes razón, tú estás equivocado. Y ambas partes se someten a ese arbitraje y lo respetan. Un árbitro de fútbol, un referee en el box. Son personas expertas en las reglas del juego, en las reglas del deporte, que dicen, él ganó, él perdió, y todo el mundo está de acuerdo con ello. Y su decisión es inapelable. Y la última de las herramientas es la más básica de todas, resolución conjunta de problemas. En este caso hablamos de equipos de alto desempeño con un liderazgo bien establecido en el cual los conflictos a veces ni siquiera llegan a ser considerados como tal, porque en cuanto encuentran que hay una situación que puede escalar, ellos mismos se sientan y llevan a cabo herramientas para poder resolver de todos el problema. Entienden que el problema no es la otra persona. Hay una situación, hay una herramienta, hay algo físico o de tipo procedimiento que está causando un problema. Y con esa mentalidad deciden resolverlos en forma conjunta, sin necesidad de mediar, negociar o arbitrar al respecto. El buen manejo de los conflictos, dice la presentación, es tanto una ciencia como un arte. El buen negociador o la persona que puede resolver conflictos hábilmente es prácticamente un artesano que va a aplicar alguna de las herramientas que vemos arriba para poder entender las repercusiones, para poder entender en qué nivel de conflicto nos encontramos y ver cuál herramienta aplicaría de mejor manera. Para esa información, cada una de las herramientas que aparece arriba nos llevaría un par de horas, si no es que muchas horas hablando al respecto. Lo que estamos viendo ahora es simplemente una semblanza, pero cada una de ellas es una herramienta digna de consideración y debería estar en nuestro portafolio de herramientas cuando lideremos un equipo, porque eventualmente necesitaremos llevarlas a cabo. Se requiere una buena estrategia para crear una situación de ganar-ganar. La intención aquí es que si tú vas como parte en conflicto a una negociación, debes entender que debes estar dispuesto a perder algo, a ceder algo. Tanto en la mediación como en las tres en medio, negociación, mediación y arbitraje, debes entender de que hay la probabilidad de que tú tengas que ceder. Y esto nos causa a veces mucho conflicto. ¿Qué recomendamos entonces? Habilitarnos, trabajar en la inteligencia emocional. Si tenemos un buen coeficiente de inteligencia emocional, entenderemos que se requiere una buena estrategia para crear el ganar-ganar. O a veces perdiendo también ganas cuando evitas un buen conflicto. ¿Es el conflicto destructivo entonces? Con todo lo que hemos visto hasta ahora, pues la respuesta obvia es no, no es necesariamente destructivo. El conflicto puede darte nuevas perspectivas a cualquier relación que haya, un conflicto puede darte una nueva forma de ver las cosas. Llegas a tu casa en la noche y tu pareja está descansando en la sala. Así es sencillo. Y tú llegas, pasas a la cocina, los señores, bueno, ya ha cambiado, ya los roles son mucho más universales ahora, pero
Típicamente, hace tiempo, el marido llegaba en la noche a la casa, abría el refrigerador y veía que no había nada para comer. O iba a la cocina y la comida no estaba hecha todavía. Y la señora estaba acostada en la sala viendo las novelas. Eso era fuente de muchos conflictos. Recuerdo a papá hablando con mamá al respecto de que yo voy a trabajar todo el día y llego y no hay nada para comer, etcétera. Sin embargo, mi señora madre siempre le decía, darle de comer a tus hijos y levantar la casa también es un trabajo, y eso es cierto. Hasta que creo que la nueva normalidad ahora ha hecho que muchos varones nos permanezcamos en casa y nos hagamos cargo de muchas cosas. Ahora que tengo la necesidad de hacer mi casa, limpiarla, cambiar, hacer la cama, hacer mi comida, me doy cuenta de todo el trabajo que significa mantener una casa funcionando. Y eso cambia definitivamente la perspectiva de las relaciones. Entonces, el conflicto, una vez que ocurre, puede darte una nueva perspectiva para cualquier relación que tengas. El conflicto también puede crear coaliciones, es decir, dos personas que típicamente eran antagónicas o dos organizaciones o departamentos van a hacer una coalición para defenderse de alguna agresión externa o bien para poder negociar un punto de vista compartido con otra persona. Ocurre mucho con los partidos políticos, por ejemplo. Hay una coalición hoy en día entre PRI, PAN, PRD que hace años pensamos que nunca iba a ocurrir, pero hay un conflicto en común que no voy a entrar en política, pero que hace que ellos mismos busquen esa coalición. El conflicto crea coaliciones. El conflicto también sirve como una válvula de seguridad. Comentaba hace rato, si en tu equipo de trabajo no recuerdas que haya habido nunca un conflicto, que se haya ventilado un conflicto, la pregunta es, ¿no será que las personas están guardándose los conflictos para ellos mismos y por lo tanto en algún momento habrá un estallido muy grande que no se pueda controlar? El conflicto sirve para poder liberar el estrés, liberar la presión provocada por la fricción diaria. Y eso funciona como una válvula de seguridad y evita problemas mayores. El conflicto ayuda a las partes a evaluar el poder de cada uno. Hasta que no haya un conflicto con una persona, no sabes de qué es capaz, no sabes sus puntos de vista, y a veces el conflicto hace que ganes respeto con las personas. A veces nos engañamos pensando que porque una persona es muy callada, muy reservada, no tiene nada que decir o sus ideas no son valiosas. Cuando hay un conflicto te das cuenta que expresa un punto de vista válido, que puede defender sus derechos, gana respeto por esa persona y por lo tanto evalúas el poder que puede tener esa persona. Y el conflicto también es una oportunidad para que los equipos mantengan o establezcan las identidades. Identidades que a veces pueden ser un tanto peligrosas si trabajamos en silos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el equipo de calidad de una planta contra el equipo de producción. Son tan buenos equipos internamente que se defienden contra todo el exterior y a sus ojos el equipo de producción puede ser un enemigo que no los deja hacer su trabajo. Entonces, un buen conflicto puede hacer que se cohesione el equipo y logre una identidad muy propia. Pero hay que tener cuidado para que esa identidad adquirida no entre en conflicto con otros equipos porque los objetivos no estén alineados. La ONU dice, las Naciones Unidas dice, la paz no significa ausencia total de ningún conflicto. Significa la ausencia de violencia y el desarrollo de conflicto de una manera constructiva que garantice una atención respetuosa a las necesidades e intereses de todos los involucrados. Es decir, las Naciones Unidas, que tienen mucho trabajo con tantos conflictos en el mundo, dice, mira, no importa que te pelees o que te digas de cosas, siempre y cuando no haya violencia entre ustedes, está todo bien. Y que cuando haya esos conflictos se pueda manejar de manera constructiva. Esa es la gran diferencia. No podemos esperar que haya paz en todas partes y que nadie tenga ningún conflicto, pero en caso de que lo haya, las partes deben privilegiar el que no haya violencia internamente y que a pesar de que haya ese conflicto, se pueda proceder de manera constructiva y que eso finque las bases para una mejor relación en el futuro. ¿Cómo se originan los conflictos? Típicamente los conflictos se originan de algo muy pequeño. Un simple roce diario pudiera representar en el futuro un conflicto mayor. Como veíamos en el mapa de cuándo evitar conflictos o cuándo entrar en conflicto, un pequeño problema diario, como el que alguien llegue y no te dé los buenos días cada mañana, quizás te parezca simplemente anormal o que la persona es antisocial, pero a largo plazo esa falta de cordialidad puede detonar un problema mayor, siempre cuando, o mejor dicho, con la condición de que las personas carezcan de inteligencia emocional para entender
que esa persona es distinta simple y sencillamente, pero el día en que esa persona malgeniuda que no dice buenos días se tope con otra que sea exactamente igual, puede escalar en un conflicto mayor. Y nos iríamos desde una gallina o de un dinosaurio a una gallina o viceversa. Todo evoluciona o escala. ¿Cómo puede haber problemas diariamente o qué clase de conflictos podemos tener? Uno muy típico, conflictos por recursos. En cualquier ambiente, los recursos son escasos. Si los recursos fueran permanentes, abundantes, pues a lo mejor las empresas no tendrían, habría escasez, digamos, de dinero en las empresas, porque habría que tener que suministrar una computadora para todos los empleados de la organización, que son 1,500, en vez de solamente aquellos que la necesitan. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el líder le pide a un empleado que haga un reporte por escrito, que haga un reporte, y para eso requiere una computadora? Pero él no tiene computadora y tiene que ir a buscarla de alguien más. Y ese alguien más se niega a prestársela. Eso conduce a un conflicto, porque la persona a la que se le pidió el reporte va a sentir que no está cooperando con él, y la persona que tiene la computadora va a decir, ¿por qué voy a perder, por qué voy a privilegiar tu reporte sobre lo que yo tengo que hacer? Los recursos limitados son una de las grandes razones para conflictos internamente. He visto incluso personas liarse a golpes en el piso de producción por un taladro compartido, simple y sencillamente. El proceso en el que la persona A fue asignada el día de hoy requería un taladro para hacerlo más sencillo. Y esta persona sabe que el operador B tiene un taladro que está ocupando. Aprovechando un descuido, la persona va y agarra el taladro de la persona que estaba en la posición B. La persona regresa y le ve ocupando su taladro y se hacen de palabras y luego de golpes. ¿Por qué? Porque la persona A quiere hacer el trabajo que le dijeron que hiciera, pero el líder no cuidó la distribución de recursos. Como líderes debemos tener cuidado con la distribución de recursos, incluso aprendizaje también de la NOM 35. Los recursos no siempre son físicos. El reconocimiento y los elogios son tan valiosos para los empleados y a menudo tan escasos como otros recursos. En la NOM 35, en algunas encuestas, la gente me escribía comentarios con respecto a, es que el supervisor nunca me dice buenos días, pero sí le dice a otros. Cuando hablaba con las personas, con el supervisor me decía, es que yo veo José Juan siempre está como molesto, por eso no le digo buenos días. ¿Y cómo sabemos si está molesto? Porque no le dices buenos días. Puede ser un círculo vicioso el que estamos enfrentando. Entonces, recuerden como líderes que su obligación es tratar por igual a todos. Y los recursos emocionales, como el reconocimiento, los elogios, la palmadita en la espalda, el halago para un trabajo bien hecho, es algo que se reconoce tanto como si fuera un recurso monetario. Entonces, si queremos evitar conflictos por recursos, seamos justos con la distribución de los mismos. Segundo, conflictos por estilo. Todos somos distintos. No hay una persona que se parece completamente a otra y qué bueno, porque eso hace más rico el trabajo en equipo y eso nos va a forzar a mejorar nuestra inteligencia emocional para lidiar con todos. Todos somos distintos, pero cuando ves una hoja de cálculo de Excel, ves solamente números. Es necesario ver a las personas trabajando físicamente para darte cuenta que hay estilos distintos, personalidades distintas y formas de comunicarse distintas. Y quiero hacer énfasis en esto. Conflictos por estilo tienen mucho que ver también con tu comportamiento, con tu estilo para hablar con las personas, inclusive un rubro que yo privilegio mucho, el lenguaje no verbal. Los líderes tenemos la responsabilidad de desplegar un lenguaje no verbal lo más adecuado posible. Inclusive no las palabras que utilizas, sino cómo las utilizas puede provocar un conflicto con tus subordinados o con cualquier persona. Si tú sabes que tu forma de conversar, tu estilo de voz, tus gesticulaciones son un tanto agresivas, pues debes trabajar para suavizarlas un poco, porque habrá personas que en verdad sean muy susceptibles y a quienes un buenos días mal dicho puede tomarse como una forma de conflicto, un pleito. Entonces, el buen líder debe tener un lenguaje no verbal adecuado para evitar crear conflictos solamente con comunicarse. Conflictos por el estilo de comunicación. Objetivos en conflicto.
Si como líder asignamos objetivos que no estén alineados entre sí a varios empleados, muy pronto estos estarán en conflicto entre ellos mismos. Me pasó una vez que teníamos en producción, en un área, estaba trabajando en operaciones, y producción tenía una meta bien específica y bien importante. Había un envío al cliente que debería salir a las 12 del día para cumplir a tiempo su entrega con el cliente. Era mi equipo de producción, pero teníamos el equipo de calidad y el objetivo del inspector del Doc Audit, la auditoría final para los equipos, era que ninguna pieza se va sin una revisión completa. Así de sencillo. El equipo de producción tiene una meta bien válida, pero el equipo de calidad también tiene una meta bien válida. ¿Deberían tener conflicto entre ellos? No necesariamente, pero en la práctica, cuando yo le digo a mi jefe de grupo del área de producción, le digo, Felipe, necesito que las piezas estén en la rampa de salida a las 11:30 más tardar para el proceso de embalaje. Y Felipe va y lleva todo por el área y de pronto el inspector de calidad le dice, no se va a poder porque yo ocupo por lo menos 40 minutos para hacer la inspección de todo el lote. Felipe le dice, me dijo mi gerente que yo necesitaba llevarlo a las 11:30 y lo voy a hacer, así que hazte un lado. Y el auditor insiste, no te lo vas a llevar porque mi gerente me dijo que ninguna pieza salía sin una inspección completa. Hubo un casi conato de bronca entre ellos, que se agarran a golpes, hasta que alguien va a avisarme en la oficina a mí y al gerente de calidad. Y ya vamos los dos gerentes al piso a ver qué estaba ocurriendo. Razón del conflicto, objetivos en conflicto. Ambos querían lograr el objetivo de llevar las piezas a la rampa y el otro quería lograr el objetivo de inspeccionar todo. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que liarnos a golpes, gente de calidad y yo. No, no es cierto, no liamos a golpes. Hablamos al respecto. ¿Cómo podemos flexibilizar la inspección mediante un muestreo? ¿Y cómo puedo al mismo tiempo yo adelantar actividades de embalaje para que el tiempo que tú utilices inspeccionando los productos no afecte el tiempo de entrega? Cuando hablamos nosotros y después dimos objetivos sin conflicto a los subordinados, todo funcionó de manera adecuada. Como líderes, tengamos cuidado de los objetivos que le damos a los empleados. Si ellos sienten que sus objetivos están en riesgo porque alguien más no quiere cooperar, van a hacer un conflicto de manera inmediata. Objetivos en conflicto. Los objetivos para ser asignados deben ser convenidos y deben ser negociados con el resto de la organización para evitar esto. Ahora, todo esto que hemos visto hasta ahora suena muy bien y tal vez si tenemos una buena estrategia de comunicación y si podemos resolver conflictos de manera local en vez de que escalen, si tenemos inteligencia emocional para poder no tomar las cosas de manera personal como líderes e incentivar el trabajo en equipo, asignar metas adecuadas a cada una de las personas, ver la distribución de recursos y en caso de que haya escasez de recursos, asignar por tiempos cada una de las herramientas para que nadie tenga conflicto. Si hacemos todo esto, quizás aún haya personas que quieran tener conflictos. Es decir, no lo podemos evitar. Va a haber personas que en realidad simple y sencillamente no quieren cooperar. En la Marina tiene un dicho que dice, deshacerse de un ancla es a menudo más efectivo que poner más potencia en el motor. Tu elemento del equipo que no quiere cooperar, que causa conflicto, que es un Contreras, que a todo dice que no por razones que son inexplicables para ti, y con el cual ya trabajaste, ya privilegiaste, ya buscaste la causa raíz del conflicto y notas que no hay falta de recursos, sus objetivos están alineados, tu estilo de trabajo con él es el justo, el adecuado, no es un problema con tu lenguaje no verbal, es simplemente que la persona no quiere cooperar. Así de sencillo. En ese caso, si después de haber agotado todos los recursos sigue el conflicto con esa persona, la recomendación es deshágase de los miembros del equipo que se niegan a cooperar. Es a veces doloroso, pero tenemos que reconocer que ya hicimos todo lo adecuado, ya negociamos con él, ya fuimos a mediación, ya se hizo un arbitraje y la persona no quiere cooperar. Lo más sano para el equipo es deshacernos de este recurso. Lo cual no significa necesariamente que sea despedido de la empresa o que sea
excluido de la familia o reuniones familiares, sino hay que buscar un rol para esa persona que no tenga un conflicto tan evidente. Probablemente esa persona no sea la más adecuada para ser el inspector de calidad que tiene roce con todas las personas al lado. Tal vez no deba ser el encargado de liderar el equipo, no puede ser un líder de equipo que responda para ti como supervisor. Tal vez su rol en la empresa deba ser distinto. Tal vez su rol en la compañía esté en el área de materiales o en el área de calidad o de producción o viceversa, donde quiera que estén ustedes. Tal vez sea necesario encontrarle un rol distinto que no presente conflicto directo con los miembros de su equipo, porque no pueden perder el tiempo con una persona que hace mal su trabajo de manera deliberada. Eso es una lección aprendida en muchas ocasiones y en muchas plantas, muchas empresas. A veces, por evitar problemas, evitamos el mover a una persona de su puesto o el prescindir de sus servicios. Pero desafortunadamente, después de intentar todas las herramientas, no se logra corregir a esta persona, no logra que coopere y el equipo empieza a demeritar sus esfuerzos, empieza a tener conflictos por esta persona, a fallar en objetivos. En lugar de perder a todo el equipo, lo más sano que puedes hacer es buscar un rol distinto o en el último de los casos y con la intervención de las autoridades y con los departamentos correspondientes, pues moverlo de su área de trabajo a otro lugar donde haga más bien la organización. Muy bien, los invitamos a que nos manden sus comentarios, preguntas vía chat. Vamos a estar atentos a lo mismo. Cualquier pregunta que haya habido hasta ahora o comentario, vamos a responderla vía correo electrónico. Estoy a punto de cerrar ya la sesión de este webinar. Les agradecemos muchísimo su atención. Vamos a subir este webinar a nuestro canal de YouTube de Conspray, donde pueden ustedes volver a revisar si les llamó la atención alguna información o lo quieren tomar. Para eso va a estar ahí para que la puedan cotejar posteriormente. Y no me quiero despedir sin darles una invitación para el 26 de febrero de este año. Vamos a arrancar un diplomado de varias sesiones del tema desarrollo de supervisores líderes. Este tema de manejo de conflictos o prevención de conflictos es uno de los muchos temas que vamos a manejar en este diplomado, e incluso esta información que estamos presentando hoy la vamos a presentar pero de manera más expandida y yendo a detalle con cada una de las herramientas que hablamos el día de hoy. Por lo pronto, eso es todo para con ustedes. Agradecemos en todo lo que vale el favor su atención y los invitamos el día jueves. Estamos en otros 2 webinars más que si no se han enrolado, les recomendamos que lo hagan. Va a estar muy interesante. Si ustedes tienen relación con las áreas de capacitación, va a ser el de técnicas de vanguardia en la capacitación de adultos y el otro es implementación de la NOM 35, lecciones aprendidas y consejos al respecto. Eso es todo, gracias por su atención y nos desconectamos ahora. Hasta luego. Sí.